Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino. Las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino, con Javier Rivas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Listo para resolver las dudas del auditorio. La semana pasada, un radioescucha preguntaba que si qué tanto tiempo puede esperar entre que abre la botella y se la consume, porque muchas veces, bueno, se toman una copa o dos y queda ahí la mitad de la botella, y cuánto tiempo puede durar ahí sin que la bebida se dañe. Hay un fraseo, y ahorita me vas a contar su historia, Javier, que dice: ten en mente que desde un punto de vista bioquímico, el vino no es más que una bebida en el limbo entre jugo y vinagre. Significa que el vino terminado no es un medio estable, está en constante estado de cambio, incluso está en un peligro de arruinarse. Correcto. Eso lo dijo Madeleine Puckett, sí, que es una editora americana que produce tiene una edición que se llama Wine Folly. Es muy amena y lo dice las cosas así muy simple, ¿no? Sí. Y es cierto, lo que dice ahí es el jugo de uva, que lo estamos echando a perder, llega a un punto intermedio, que es el vino, que es el que nos podemos beber. Cuando ya se hace vinagre, pues ya no está muy sabroso para beber. Y sí, ese estado de constante cambio o evolución hasta que llega una decadencia, en ese momento es cuando nos lo podemos tomar, hasta antes de que llegue a la decadencia. Entonces, cuando abrimos una botella, que es para responder con un poquito más de documentación, la pregunta de la semana pasada, ¿cuánto tiempo dura una botella para abrirse? Desde que se abra a que se consuma, bueno, pues casi nada, porque el aire la echa a perder y acelera ese proceso de que se vuelva vinagre, aquel jugo que tuvimos de uva. O sea, botella que se abra se toma. Sí, y ya. Por favor. Sí, punto. Y se abran muchas. No, nos traes dos botellas, una bellísima en su diseño. Platícanos de estas botellas que vas a regalar al auditorio esta mañana, así que atentos a la información que dé Javier, porque con base en lo que nos platique, hará las preguntas. Platícanos de las botellas, Javier. Bueno, una es la que tengo a mi izquierda, del lado de mi reloj, ni modo que no se vea de este... color naranja. Sí. Es un Chateau Domecq, es un vino mexicano hecho originalmente por la casa Pedro Domecq. Ahorita retomaron Pedro Domecq, después vamos a hablar un poco de él. Es un vino hecho básicamente con Chardonnay y Viognier y otras variedades blancas. Es muy aromático, es francamente bueno. Es un vino de 200 y pico de pesos, 200 bajos. Y el otro es un vino hecho básicamente con Cabernet Sauvignon y Merlot. Tiene otras adiciones, pero básicamente así es. Se llama Valero. Es uno de los vinos más populares que tenemos en la Cuviella y lo produce la misma casa que produce el Mariatinto. Digamos que es el Mariatintito, vamos a llamarle así, pero es una de las etiquetas más novedosas y atractivas que tenemos. Mexicanos ambos. Mexicanos los dos. ¿Dónde los hacen estos dos? En el Valle de Guadalupe. En Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe, digamos que es la parte más famosa de los vinos en México. Sí, hoy quisiera tocar brevemente que vamos a tener en la selección del Club Superior de este mes de enero, tenemos a la familia de Mariatinto. Mariatinto es quizás el vino mexicano más deseado que hay. Produce varios vinos, ellos han sido muy dinámicos, etcétera. No me quiero detener en Mariatinto, pero sí en los vinos mexicanos. Esto me lleva a hablar de los vinos mexicanos y por qué tenemos vinos mexicanos, por qué estamos haciendo la lucha, por qué estamos consumiendo vinos mexicanos, etcétera. Los últimos 50 años, para no ir mucho más lejos, un poquito más, llegó a nuestras tierras don Antonio Ariza, descubrió el Valle de Guadalupe en su quehacer, venía representando a la Casa Pedro Domecq de España y él fundó la Casa Pedro Domecq México, junto con Pedro Domecq, algunos de los descendientes de Pedro Domecq, y con eso abrieron el Valle de Guadalupe y su posibilidad de producir uvas, y de ahí vino, más que vino, en aquellas lo que ellos pretendían era producir brandy. Para hacer brandy hay que hacer vino primero y después el vino se calienta y se le quita el alcohol y eso se convierte, y eso es lo que es un brandy, y un coñac también, ¿no? Cheto, que fue su aliado
durante los primeros años, durante bastantes años, fue el que se dedicó más que nada a la producción de vinos. Allá en el valle, en los valles que rodean Ensenada, Sí. no nada más el Valle Guadalupe. El Valle Guadalupe es uno, el Valle Ojos Negros, cerca de Tecate es otro, Santo Tomás, San Vicente, etcétera, ¿no? Esa explotación de los valles de allá de Ensenada, el clima es bueno, el Pacífico lo tiene enfriado todo el tiempo y la semana pasada quedamos que el vino, para hacerse bien, le gusta la temperatura como a nosotros, que esté fresco, ¿no? Que descanse. Y ese clima, todo eso, pues hizo que produjeran bastante vino, Cheto y Domecq. El enólogo de Cheto fue Camillo Magoni, es un italiano de Lombardía, que vino, se lo trajo Cheto para que trabajara para ellos, un fenómeno el hombre, es una persona dedicada a trabajar y a lograr las cosas que se proponía. Y el hombre duró siendo enólogo de Cheto hasta hace pocos años, que se separó y fundó su propia vinícola, muy exitosa, Casa Magoni. Digamos que esos tres nombres son los nombres más importantes de la antigua producción. Y vinculados todos entre sí. Todos vinculados. Todos vinculados entre sí. 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 Y después hay un cuarto nombre que yo quisiera destacar, que surgió a la luz del público en el vino. Estudió en Guaymas Ciencias del Mar. Es el doctor Hans Backhoff Escudero, que ya en paz descanse, murió hace unos pocos de años, en fin, murió por una enfermedad. Él fue el fundador de Monte-Chanic. Digamos que México había un proteccionismo, todo el mundo nos acordaremos, los que tenemos licencia para manejar viejita, nos acordaremos que aquí en México no había cosas importadas, el que traía cosas importadas eran de Fayuca, ¿no? Ir a Tucson era toda una experiencia y todo el mundo se iba ilusionado. Ahorita ya todo lo encontramos, pero en aquellas no. Ese proteccionismo hizo que el vino mexicano se vendiera porque se vendía, punto, era el vino que teníamos aquí, el importado no valía mucho la pena. Más bien nos costeaba comprarlo, ¿no? Estos vinos surgieron en esa protección y después cuando en la época del Miguel de la Madrid y Salinas, se abrió, entramos al libre comercio y demás, pues hubo un cisma y un colapso de la producción, sí por sí. Entonces, productores como Cheto y Domecq sí se mantuvieron firmes porque eran muy productivos. Y de entre esas cenizas surgió un productor, Monte-Chanic, proponiendo unos vinos de calidad, asociado con gente que le puso dinero ahí, y lo hicieron bastante bien, de tal forma que Monte-Chanic se convirtió en el primer vino de calidad de México. Sí. ¿No? No quiero ensalzar las marcas ni nada, pero sí son los méritos que tienen estas personas, ¿no? Sí, Monte-Chanic, entonces, digamos que superó a los demás. En la calidad. Ellos trajeron una propuesta de muy alta calidad. Sí. Entonces fueron los primeros vinos que se vendían arriba de $20 la botella, que se parecía una locura. Sí, y el doctor Hans Backhoff trabajaba con Magoni, trabajaba con Cheto. Fue una vinícola independiente. Aparte. Cheto, Domecq y Magoni, por un lado, hacían sus vinos, alta producción, buenos vinos, respetables, muy decentes, y Monte-Chanic surgió con una propuesta diferente, aparte por su cuenta. Son los 4 más importantes de Baja California. Digamos que son las 4 piedras angulares de nuestra vitivinicultura mexicana. ¿Hay emergentes hoy en Baja California? No. Sí, hay muchos emergentes muy buenos. De ahí surgió que Santo Tomás, que es una vinícola muy vieja, es la segunda más vieja del país, se esmerara y metiera un poco de calidad en su producción y contrató a un joven que se llama Hugo da Costa, un joven en aquellas. Hugo da Costa se metió a la producción vitivinícola de bodegas de Santo Tomás y creó un vino que se llama Dueto. Dueto porque juntó las uvas de ahí de San Vicente y Santo Tomás con unas de Livermore, California, entonces era como una dualidad. Hizo un vino súper exitoso, Dueto, y después el único de Santo Tomás.
Después Hugo da Costa se separó, por las razones que sean, se separó de Santo Tomás y produjo su vino de piedra. El vino de piedra, la cosecha del 97 fue tan espectacular, tan fenomenal su propuesta y la calidad del vino, sus sensaciones y todo, que rompió todos los esquemas, todo lo que había venido construyendo Monte Chanic en aras de la calidad, lo vino a culminar, digamos que la cereza del pastel lo puso Hugo da Costa con estos 3 vinos, dueto, único y por último, vino de piedra. Preguntas del auditorio, Javier Rivas. Nacho González, pregunta para Javier de la Cubiella. Leí un artículo que decía que el mejor vino del mundo cuesta menos de 400 pesos, de nombre Pruno 2016, de finca Villacreces. La pregunta es, ¿qué opinión tiene de él y si lo tiene de venta en la Cubiella y cuál es el precio? Por orden, Pruno, muy buen vino, buenísimo vino, es un vino de 300 y pico de pesos, ahorita no recuerdo exacto el precio, lo produce Finca Villacreces, que es parte del grupo Artevino, son los mismos que producen el Izadi y otros vinos por ahí, muy premiados todos, son amantes de la calidad y la perfección, ellos son vecinos, Finca Villacreces es vecina de Vega Sicilia y en Ribera del Duero, y sí considero que es muy buen vino. El término del mejor vino del mundo es un término un poquito arrogante y absoluto. Es, digamos que un calificador le dijo algo así que a final de cuentas se traduce como el mejor vino peso por peso. Sí. Sí, es muy buen vino definitivamente, es de los mejores vinos que podemos beber por 300 y pico de pesos. Sí, Marcela, compré un Discreto Encanto, me encantó el Discreto Encanto. ¿Qué me puede decir, Javier, qué me puedes decir de esta marca? Discreto Encanto, Marcela, ¿va? Sí. Cambia de nombre, acaba de cambiar de nombre y ahora se va a llamar Lomita Cabernet. Lomita Cabernet. Es un buen vino. Es un vino muy modesto que por menos de 350 pesos, es una gran propuesta, lo produce La Lomita. Sí. La Lomita es una vinícola que es propiedad de gente que alguien de ellos está vecindado aquí, la familia Pérez Castro, y lo vendemos con mucho orgullo ahí en la Cubiella. Me regalaron una botella, ¿qué tipo de vino es? ¿Me puede orientar? Se llama Francia Corta, La Corte Grappa Barricata, no sé si lo estoy diciendo yo bien, se lo agradeceré, dice Ana Cecilia. Francia Corta, La Corte Grappa Barricata. Franchiacorta. Es Franchiacorta. Sí, los italianos la C la dicen. Sí. ¿No? Franchiacorta, no te sé decir, no lo conozco. Al decir grappa es un destilado, sí. Supongo que es un destilado de uva. Es el nombre que le dan los italianos a los destilados de uva. Sí, vamos con las preguntas, Javier, si te parece, sí. Para regalar la botella de Domecq. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta, Javier? Dime los 4, o 2 de los 4 promotores o prohombres del vino mexicano de los últimos 70 años. Sí, esta botella de Domecq blanco, las respuestas, la primera persona que nos responda al 6623-1600 es nuestro WhatsApp. Dime 2 de los 4 promotores de vino mexicano mencionados durante la charla. Y luego la botella esta bonita. El Valero, ¿qué otro vino produce? ¿Quién produce Valero? ¿Qué otro vino produce? ¿Quién produce Valero? Entonces, esta es porque, Tirso, ¿por qué vía? Por Twitter, en @Uniradio Noticias sin la S, la respuesta al hashtag Club de Vino. Y en el Club de Vino Esencial, este mes, ¿qué botellas tienes, Javier? Tenemos 3 botellas de 3 países diferentes. Es una botella de un vino español, tempranillo, son típicas, o sea, 3 botellas muy típicas de su país de origen. Una es un español de tempranillo, otra es un argentino Malbec, Trumpeter Malbec, y la tercera es un vino portugués que se llama Assobio, que significa silbido, que está hecho con 3 uvas muy típicas, Touriga Franca, Touriga Nacional y Tinta Roriz en el Douro, en Portugal. El ganador Roberto Russo se ganó el vino de Domecq.
Roberto Russo, contestó de manera correcta. Roberto Retes es, Roberto Retes. Ah, bueno, Roberto Russo es apodo, pero su apellido es Retes. Roberto Russo. Y la siguiente en Twitter, a ver, ahorita estamos localizando las respuestas, porque ya estamos colgados 2 minutos y Laura Trujillo va a venir en su avión que se acaba de ganar a reclamar este espacio. ¿Dónde podemos encontrar estas botellas en la Cubilla aquí en Hermosillo, Javier Rivas? En cualquiera de nuestros 6 puntos, seguramente las tendremos. Nuestras 2 tiendas básicas, que una está aquí en la San Benito, Reforma y Luis Encinas. La otra que está en Juárez, casi esquina con Veracruz. En el centro, casi 5 de Mayo. Y en los 4 tastes que hay actualmente, que es Taste Morelos, Taste Colosio, enfrente de la universidad, Taste Cantabria, que está en la Plaza Cantabria, y la más nueva, que es Taste Río, que es la que es tu tienda. Sí, es la que yo voy. Sí. Es la que yo voy. Bueno, vamos a avisar al ganador a través del propio Twitter, porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias, Javier Rivas, por estar aquí con nosotros. Muy bien, gracias a ti, Juan Carlos. Que te vaya muy bien, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos la próxima semana. Esto fue El Club del Vino. Las mejores recomendaciones, historias y tips para tu maridaje con Javier Rivas.